Esa noche, la ciudad parecía haber perdido fuelle. El calor había amainado. El asfalto se enfriaba. Algún coche rodaba perezosamente por las calles, y en el solar tras las vías del tren apareció de repente algo imposible. Una enorme carpa, a rayas, brillando a la luz del atardecer. No había estado allí por la mañana, no había estado allí durante el día, pero ahora se alzaba como si siempre hubiera estado allí, y solo los chicos del barrio, al volver del campo de fútbol, fueron los primeros en notar el cambio. Banderas brillantes ondeaban al viento, carteles antiguos con payasos descoloridos, equilibristas y una mujer con palomas sobre los hombros evocaban una extraña sensación de déjà vu. Ana, periodista de un periódico local, caminaba a casa por un terreno baldío, tomando un atajo hacia su edificio. El aire estaba cargado de olor a polvo viejo, algodón de azúcar y algo parecido al hierro, casi oxidado. La tienda parecía demasiado grande para el lugar, demasiado vieja. La tela estaba descolorida en algunas partes, pero no tenía ni una mota de polvo, como si la hubiera pasado la lluvia y el tiempo. Una multitud se reunió en la entrada, contemplando, en silencio y fascinada, la abertura iluminada. Rostros familiares se entrecruzaban, un vecino del edificio, un farmacéutico de la farmacia 24 horas, un director de escuela, normalmente serio, pero ahora con la confusión de un niño. El revisor, alto, delgado, con frac negro y sombrero de copa, con un rostro como tallado en cera, recorrió con la mirada a la multitud, y todos, en quienes se posó su mirada gélida, bajaron la cabeza de inmediato. Un intento de fotografiar. El cartel fue infructuoso. La pantalla del teléfono parpadeó y se apagó. El equipo no funcionaba. Ni llamadas, ni internet, ni siquiera un simple flash. Esto era alarmante, pero no lo suficiente como para ahuyentar la curiosidad. El instinto de la periodista se activó. Si algo estaba pasando allí, sería la primera en enterarse. Dicen que este circo desapareció en los 40, murmuró alguien entre el público. Simplemente desapareció junto con todos los artistas. Tonterías, respondió Ana, pero algo en su interior tembló. Recordó la historia de su abuela sobre el circo fantasma, que solo aparece en los años más extraños, cuando la ciudad está cansada, cuando la gente deja de creer en milagros, pero aún los espera por la noche. La multitud se agitó. La entrada se abrió y la gente empezó a entrar una a una, sin mirar atrás. Nadie salió, nadie regresó de la carpa. Decidida a esperar, observó lo que sucedía. El tiempo transcurría lentamente. El sol desapareció tras el horizonte, el cielo se oscureció, las farolas del terreno baldío estaban apagadas. Solo la carpa brillaba desde dentro, con una tenue luz amarilla, como si ardieran velas. Tampoco había luces en las ventanas de las casas vecinas, como si toda la zona estuviera sumida en la penumbra. De repente, un niño de unos 10 años con ojos asustados saltó de la tienda. Pasó corriendo, tropezó, se cayó, se levantó de un salto y volvió a correr sin mirar atrás. No pude llamarlo. La voz se me atascó en la garganta y un escalofrío me recorrió la espalda. ¿También has venido por un milagro?, dijo. Una voz desde atrás. Ante ella se encontraba un hombre de unos 40 años, con una capa raída, rostro cansado y ojos que reflejaban el cansancio de un siglo. Su sonrisa era forzada, casi dolorosa. Soy periodista. Solo quería ver de qué se trataba este circo. Aquí no les gusta que los miren tan de cerca, respondió. Es mejor ser espectador que testigo. En ese momento un sonido extraño surgió de la carpa. No eran aplausos ni risas, sino algo entre un suspiro y un susurro. La multitud se estremeció, y el acomodador volvió a levantar la mano, invitando a los siguientes. Me voy, dijo el hombre. Quizás nos volvamos a ver. Desapareció entre la multitud, dejándola sola. Tenía que tomar una decisión, ir o entrar. La curiosidad periodística venció su miedo. Acercándose al revisor, preguntó: ¿Cuánto cuesta un boleto?
Para ti es gratis, respondió, extendiendo un trozo de cartón con letras descoloridas. Sus dedos se entumecieron de frío al instante al recibir la entrada. Dentro de la carpa olía a polvo y a algo empalagoso. El escenario estaba iluminado, con lámparas antiguas, y el público estaba sentado a su alrededor, silencioso e inmóvil, como estatuas. Los artistas estaban de pie entre bastidores, con las caras pintadas de blanco, los ojos demasiado oscuros, las sonrisas demasiado amplias. Se sentó en la última fila, intentando no llamar la atención. El espectáculo comenzó. Un mago entró en la arena. Alto, delgado, con frac negro, con un rostro que parecía tallado en mármol. Hizo una reverencia, y las luces se apagaron un instante. Cuando volvieron a encenderse, una joven con un vestido de plumas estaba de pie en la arena. El mago la cubrió con una capa, chasqueó los dedos, y ella desapareció. El público no aplaudió ni se quedó boquiabierto. Simplemente observaba, como hechizado. El aire se volvió más denso. Al mirar a su alrededor, notó que nadie se movía, ni hablaba. Solo el revisor permanecía en la entrada, sin apartar la vista de ella. En el siguiente acto, la maga invitó a un hombre del público a la arena, el mismo con el que había hablado en la entrada. Él sonrió y entró. La maga se colocó un sombrero de copa negro, chasqueó los dedos y el hombre desapareció. En su lugar, solo quedó una sombra, extendiéndose por el suelo. Saltando, intentó salir, pero la puerta de la tienda había desaparecido. En su lugar, solo había una pared de tela a rayas. Un niño apareció cerca, el mismo que había salido, corriendo de la tienda antes. No deberías haber entrado, susurró. Ahora eres uno de nosotros. Algo helado me oprimió el pecho. Lo entendí. Este circo no es solo un espectáculo, es una trampa, y no hay salida. Esa noche la ciudad durmió intranquila. Una carpa fantasmal brillaba en el terreno baldío, y la gente en sus casas tenía sueños extraños, de payasos sin rostro, de trucos que terminaban en muerte, de billetes de ida. La escena donde la maga hacía desaparecer a la gente una y otra vez parecía interminable. Si no encontraba una salida, permanecería para siempre en este circo fantasma. El tiempo fluía de forma distinta dentro de la carpa, viscoso, pesado, como si alguien hubiera ralentizado el reloj. Ana no supo al instante cuántos minutos u horas habían pasado desde que se encontraba en la última fila. Una función tras otra, los artistas entraban en la arena, y cada número era un poco más extraño que el anterior. Parecía que las sombras tras bambalinas cobraban vida propia, y la luz de las lámparas arrebataba de la oscuridad no solo rostros, sino también algo más. Siluetas apenas perceptibles que se deslizaban por las paredes. En algún momento, notó que el público apenas había cambiado. Quienes habían entrado con ella seguían sentados en sus asientos, pero sus miradas se habían vuelto vidriosas, sus movimientos lentos, como los de marionetas. La vecina de la entrada, normalmente animada y ruidosa, ahora miraba fijamente la arena, sin reaccionar a nada a su alrededor. No se oían toses ni crujidos de ropa en la sala, solo respiraciones, e incluso eso parecía extraño. El siguiente número lo anunció el maestro de ceremonias, un hombre bajito, con rostro enmascarado. Su voz sonaba apagada, como si viniera del agua. Caballeros, damas, niños y niñas, hoy serán testigos de una desaparición sin igual. Pido un voluntario para entrar a la arena. Una mano se alzó espontáneamente. No la de Ana, sino la del hombre del abrigo gris, sentado 2 filas más allá. Se levantó, como si no quisiera, y dio un paso al frente. El mago lo recibió en la arena, hizo una reverencia y le puso el sombrero de copa. En ese preciso instante, las luces se apagaron y se oyó un extraño crujido en la oscuridad, como si una muñeca se rompiera.
Cuando volvieron las luces, solo quedaba una sombra en la arena, extendiéndose sobre el aserrín. Nadie en el pasillo gritó, se levantó, ni intentó ayudar. Solo el acomodador de la entrada inclinó ligeramente la cabeza, como si viera a otra víctima. Ana sintió un escalofrío que le recorrió la piel. Intentó levantarse, pero sus piernas no le obedecían, como si estuviera encadenada a la silla por una fuerza invisible. De repente, alguien le tocó el hombro. El chico, el mismo, que había salido corriendo de la tienda antes, estaba sentado a su lado. Parecía asustado, pero había determinación en sus ojos. «No deberías haberte quedado», susurró. «No dejan ir a nadie que haya presenciado una desaparición». «¿Quiénes son?», preguntó Ana. «Los que viven entre funciones». El chico le apretó la mano. «Artistas. No están vivos, pero tampoco muertos. Se alimentan de nuestros miedos, de nuestros recuerdos. Si olvidas quién eres, te quedarás aquí para siempre». La escena cobró vida de nuevo. Una mujer con un vestido de cintas plateadas entró en la arena, y las palomas comenzaron a volar en círculos a su alrededor. Una de ellas se transformó, de repente, en un cuervo negro, que se posó en su hombro y le susurró algo al oído. La mujer miró fijamente a Ana. Su mirada era larga, pesada, como si la atravesara. En ese momento, Ana sintió recuerdos extraños desfilar en su mente. Risas de niños, olor a serrín, gritos de la multitud, aplausos y miedo. Extraños, pegajosos, no suyos. Cerró los ojos, intentando aislarlos, pero el flujo no se detenía. Parecía que el circo absorbía sus pensamientos, sus sentimientos, convirtiéndolos en combustible para el siguiente acto. «Debes encontrar una salida», repitió el chico. «Estuve aquí hace mucho tiempo. Me eligieron para una trampa, pero escapé. Ahora quieren que vuelva». «¿Por qué no te fuiste?», preguntó Ana. «No recuerdo dónde está la salida. Nadie lo recuerda». En ese momento el maestro de ceremonias anunció un intermedio. Las luces del salón se atenuaron. El público permaneció en sus asientos. Solo unas pocas personas se levantaron y se dirigieron al buffet. Una mesa con dulces, donde todo parecía apetitoso, pero olía a humedad y era extraño. Ana decidió aprovechar el momento y se levantó. Le temblaban las piernas, pero obedeció. El chico la siguió. Había una penumbra tras bambalinas. Los artistas parecían no percatarse. El camerino olía a polvo, alcohol barato y vestuario viejo. Había una fotografía en la pared. Los mismos artistas que ahora estaban en el escenario, solo que la foto era de 1947. Sus rostros eran eternos, sus sonrisas estaban congeladas. En el espejo, Ana no vio su reflejo, sino el vacío, en el que emergían lentamente las siluetas de los espectadores desaparecidos. De repente el espejo se empañó, y aparecieron en él unas palabras, como si estuvieran escritas desde dentro. «Olvida y permanecerás. Recuerda y encontrarás el camino». El chico la agarró de la mano y la jaló aún más. Se dirigieron a la salida trasera, pero no había nada tras la tela a rayas. Solo una espesa niebla entre la que se oían aplausos y susurros lejanos. «Quédate, quédate con nosotros». El camino de regreso a la sala resultó más corto de lo esperado. Todo volvió a la normalidad, como si el circo no los dejara ir, sometiéndolos a sus leyes. «Encontré algo», le dijo el chico, dándole un papel en la mano. «Es el diario del director. Lo esconde en su camerino. Contiene la respuesta». Ana desdobló el papel. En él, con letra torpe, estaba escrito: «El espejo del ilusionista es la clave. No te quedes mirando el reflejo demasiado tiempo». En ese momento, se oyeron pasos detrás de ellos. El revisor estaba en la puerta, con los ojos amarillos brillando. «Intermedio ha terminado», dijo. «Por favor, vuelvan a sus asientos». Ana sintió un nudo en la garganta. Sabía que quedaba poco tiempo. Si no encontraban el espejo, si no ordenaban el diario, estarían allí para siempre,
formando parte de este espectáculo eterno donde los billetes eran siempre de ida. Las luces de la sala volvieron a encenderse. El mago entró en la arena y el espectáculo continuó. Ana se sentó en su fila, el chico a su lado. Solo un pensamiento le daba vueltas en la cabeza. Encuentra un espejo. No te mires en el espejo. No te olvides de ti mismo. En ese momento lo notó. Los artistas palidecieron. Sus sombras se espesaron y el público se parecía cada vez más a figuras de cera. El circo vivía del miedo y el recuerdo, y cada nuevo número era un paso hacia el olvido. En algún lugar detrás del escenario, en la penumbra, el espejo ya esperaba a su víctima. Durante el intermedio, el tiempo pareció estirarse como una goma elástica. Todo a su alrededor se volvió inestable. Ana estaba de pie al borde del escenario, agarrando en la palma de la mano un trozo de papel con una advertencia sobre el espejo del ilusionista. El chico se mantuvo cerca, sin soltarla, de la manga, como si temiera desaparecer por completo si perdía el contacto. El salón se llenó de voces apagadas. La multitud que se acercaba lánguidamente al buffet parecía irreal. Sus movimientos eran lentos, sus rostros carecían de emoción y sus ojos estaban vacíos. En la mesa de los dulces, una mujer disfrazada de payaso repartía algodón de azúcar y palomitas a los invitados. Sonreía, pero era una sonrisa forzada, como pegada. Anna sintió un escalofrío que le recorrió la piel. Incluso la comida parecía un adorno, insípida e inodora. Junto al aparador colgaba un viejo cartel. La tinta se había desvanecido, pero se distinguía la fecha, 1947. El pie de foto decía, «Solo hoy, el magnífico ilusionista Arcadi y su inmortal compañía». Fotos de los artistas. Los mismos rostros que ahora en el escenario, solo que en la foto se veían más vivos, con brillo en los ojos. De repente las luces del salón se apagaron. Por un instante reinó una oscuridad total, donde solo se oían respiraciones pesadas y el nervioso taconeo sobre el suelo de madera. Entonces, un foco brilló en el centro de la arena, sacando de la oscuridad la figura del mago. Su sombra en la pared era el doble de alta y se movía con lentitud, como si tuviera vida propia. «Damas y caballeros», retumbó la voz del mago, «hoy verán lo que ningún ojo mortal ha visto jamás. Ilusiones que borran la frontera entre el sueño y la realidad». Chasqueó los dedos y dos acróbatas entraron en la arena. Sus movimientos estaban sincronizados, pero en cada salto, en cada giro, había una ligereza sobrenatural, como si sus cuerpos no obedecieran a la ley de la gravedad. En un momento dado, uno de los acróbatas quedó suspendido en el aire, y su sombra, por el contrario, cayó sobre la arena y se extendió por el aserrín. El público no reaccionó. Solo Anna notó cómo las sombras de algunos espectadores se alargaban y sus rostros palidecían. El chico le apretó la mano con más fuerza. «Nos quitan el poder», susurró. «Cada acto no es solo un truco, es un ritual». Ana intentó concentrarse, recordar lo que estaba escrito en el diario del director. La clave está en el espejo del ilusionista. Pero, ¿dónde buscarla en este laberinto de sombras y trucos? Decidió escabullirse tras bambalinas. El chico la siguió, intentando no hacer ruido. Estaba semioscuro tras el escenario. El vestuario colgaba en perchas. Los espejos del camerino estaban cubiertos de polvo y el aire olía a maquillaje viejo y a algo picante que recordaba al incienso. En uno de los camerinos, Ana vio una vieja fotografía clavada en la pared. Mostraba a los actores rodeados de niños. El mismo mago estaba en el centro, pero había algo ansioso, casi desesperado en sus ojos. En el reverso de la fotografía, escrito a mano, estaba el mensaje: «Estamos aquí para siempre». De repente, oyó un susurro a sus espaldas. Al darse la vuelta, Ana vio en el espejo no su propio reflejo, sino el rostro de una mujer con un vestido de cintas plateadas, la misma que acababa de actuar en la arena. La mujer la miraba fijamente. Sus labios se movían, pero no se oían.
palabras. En el reflejo tras ella brillaron las siluetas de otros artistas, cuyos rostros se distorsionaron, convirtiéndose en máscaras. El niño tiró de la mano de Ana. «No te mires al espejo», susurró. «Te quita la memoria». Retrocedió, y en ese instante el reflejo desapareció. En su interior solo quedó un temblor, como si alguien le hubiera tocado el alma con una mano fría. En el pasillo, tras bambalinas, estaba el acomodador. Sus ojos brillaban amarillos y su sonrisa era tan amplia como la de una muñeca. «¿Perdido?», preguntó, con la voz demasiado alta para ese lugar. Los invitados no deben deambular entre bastidores. Ana intentó pensar en una excusa, pero las palabras se le atascaron en la garganta. El chico se apretó contra ella y lo sintió temblar. «Estamos buscando un baño», logró decir finalmente. «¿Un baño?», rió el revisor, pero estaba vacío. «Aquí no hace falta nada terrenal. Solo espectáculo, solo ilusiones». Dio un paso, adelante, y en ese momento una puerta se cerró de golpe en algún lugar del fondo del pasillo. El acomodador se dio la vuelta y Ana, aprovechando el momento, se llevó al chico a rastras. Se encontraron en una pequeña habitación llena de objetos: sombreros viejos, barajas de cartas, bastones rotos, espejos polvorientos. En un rincón había un cofre con el letrero «Propiedad de Arcadi». Anna lo abrió. Dentro había un diario, el mismo que el chico le había mostrado antes. Hojeando las páginas, leyó: «Hoy hicimos un trato. Un desconocido prometió la inmortalidad, pero nadie nos advirtió del precio. Ahora no podemos irnos. Cada vez que alguien desaparece en la arena nos debilitamos y el circo se fortalece». Quedó claro. El circo se alimenta del miedo y de la memoria del público, y los artistas son prisioneros de un trato hecho hace muchos años. En ese momento se oyeron pasos en el pasillo. Los artistas regresaban tras bambalinas, pálidos, con movimientos anormalmente fluidos. Anna escondió el diario bajo su chaqueta. El chico se escondió cerca. Regresaron a la sala donde el espectáculo continuó. En la arena, el mago volvió a pedir un voluntario del público. Una mujer de la primera fila se levantó, como en un sueño, y avanzó. El mago la cubrió con una capa, chasqueó los dedos, y ella desapareció. Solo quedó una sombra en el suelo, como una mancha de tinta. En ese momento, Ana notó que, tras cada desaparición, los artistas palidecían, sus sombras se espesaban, y el público parecía cada vez más figuras de cera. Las ilusiones se volvían más reales y la realidad una ilusión. El niño se inclinó hacia ella y susurró: «Necesitamos encontrar un espejo». Antes de que sea demasiado tarde, Ana asintió, sintiendo que el miedo crecía en su interior. Sabía que si no encontraba la llave ni destruía el artefacto, permanecería allí para siempre, formando parte de este espectáculo eterno, donde las ilusiones mataban y las sombras jamás desaparecían. El aire bajo la cúpula del circo se volvió viscoso, como si la trama misma de la realidad estuviera a punto de estallar, estirada hasta sus límites. Las sombras en las paredes rayadas temblaban, y parecía que vivían sus propias vidas, susurrando entre sí, conspirando contra cualquiera que se atreviera a quedarse allí después del intermedio. El olor a terciopelo viejo se mezclaba con una nota metálica e inquietante, como si se hubiera derramado sangre en algún lugar cercano, pero nadie se atreviera a decirlo en voz alta. El público permanecía inmóvil, con el rostro pálido y la mirada apagada, como si sus almas ya hubieran abandonado sus cuerpos, y solo quedara un cascarón, aferrado a los brazos de sus asientos. Ana sentía el corazón latir con fuerza en su pecho, cada latido resonando en sus sienes, en sus dedos, en las puntas de su cabello. Las farolas de gas colocadas alrededor del perímetro proyectaban sombras largas y danzantes, y en algún momento le pareció que una de ellas se acercaba a su oído y le susurraba: «Corre». Pero no había a dónde correr.
El maestro de ceremonias entró en la arena, una figura con frac negro, con un rostro que parecía tallado en marfil. Su mirada recorrió la sala, y todos a quienes miró se estremecieron como si se hubieran electrocutado. Levantó la mano enguantada, y el foco iluminó en la oscuridad el centro de la arena, donde se alzaba una jaula de hierro retorcido y ennegrecido. Parecía surgir de la nada. Nadie notó que la llevaban. Damas y caballeros. La voz del maestro de ceremonias era espesa y viscosa como la melaza. Hoy verán el arte más elevado de la ilusión, la desaparición del alma. La sala estaba tan silenciosa que se podía oír una gota de sudor rodar por la mejilla del asistente. Un hombre del público fue conducido a la jaula. Su rostro estaba pálido, pero su mirada permanecía clara y obstinada. La puerta se cerró de golpe tras él con un estruendo metálico, y en ese instante una ola de frío recorrió la sala. El mayordomo empezó a caminar alrededor de la jaula, murmurando en un idioma que no pertenecía a ningún ser vivo. Las palabras resonaban en el aire, formando un patrón que Ana podía sentir en su piel. Las sombras alrededor de la jaula se espesaron, y la jaula misma empezó a brillar desde dentro, como si el hierro se derritiera por un calor invisible. De repente el hombre desapareció. La jaula se desmoronó en la niebla, y solo quedó una sombra en la arena, extendiéndose lentamente sobre el aserrín. Nadie gritó ni se sobresaltó. El público solo se inclinó ligeramente hacia adelante, como esperando la continuación. Ana intentó moverse, pero se dio cuenta de que no podía. Su cuerpo no obedecía, como si estuviera atado por cadenas invisibles. El gerente se giró y la miró directamente. Sus ojos bailaban con luces frías y sus labios se estiraban en una sonrisa que no contenía simpatía. «Tú eres el siguiente», susurró, y las palabras penetraron en lo más profundo de su conciencia, dejando allí una marca, como una quemadura. El pánico la invadió como una ola. Pero entonces apareció un chico junto a ella, con los ojos llenos de miedo, pero su voz firme. «Hay una salida», dijo rápidamente. «Confía en mí». Se deslizaron tras bambalinas, adentrándose en un laberinto de pasillos donde el aire estaba cargado de polvo y las paredes estaban manchadas por el tiempo. Olía a humedad, a sueños olvidados y a algo más, dulce pero amargo, como a perfume añejo. Las luces parpadeaban, las sombras danzaban en las paredes, y cada paso resonaba, como si alguien invisible los siguiera. El chico susurró instrucciones. Ana lo siguió, aferrada al diario del director. Los rostros de 1900, los desaparecidos pasaron por su mente. El hombre de la jaula, la mujer de las cintas plateadas, el chico que una vez fue espectador. Todos ellos ahora formaban parte de este circo, prisioneros de la voluntad de alguien más. De repente, a sus espaldas, se oyó una risa grave y áspera, como si alguien se riera entre dientes, conteniendo un grito. La voz del gerente resonó por los pasillos, prometiendo que el espectáculo no terminaría nunca, que todos los que pisaran aquella cúpula se quedarían para siempre. Se adentraron en un pasillo lateral, cuyas paredes estaban cubiertas de viejos carteles y fotografías de artistas. En uno de ellos Ana vio su rostro, solo que la foto estaba amarillenta y la fecha debajo era 1947. Se le encogió el corazón. El circo jugaba con la memoria, sustituyendo la realidad por la ilusión. Al final del pasillo se descubrió una enorme puerta, tras la cual, según el chico, se guardaba el artefacto principal, el espejo del ilusionista. Solo destruyéndolo se rompería la maldición y las almas serían liberadas. Ana se quedó paralizada frente a la puerta, reuniendo fuerzas. Todo en su interior se resistía, el miedo, el cansancio, el deseo de volver atrás. Pero no había camino tras ella, solo sombras y aplausos, cada vez más fuertes. «¿Estás listo?», preguntó el niño. Ella asintió,
y empujó la puerta. Estaba oscuro adentro. Un enorme espejo con un marco pesado se alzaba contra la pared del fondo, no reflejándolos a ellos, sino a un espacio vacío donde las sombras danzaban en un ballet silencioso. Los rostros de los desaparecidos parpadeaban en el reflejo. Sus labios se movían, pero no se oía ningún sonido. Anna sintió que su propio reflejo comenzaba a desvanecerse, a disolverse, como si alguien lo borrara con una goma de borrar. En ese momento, el gerente irrumpió en la habitación. Su rostro estaba desfigurado y sus ojos ardían con un fuego voraz. «¡Atrás!», gritó el niño, lanzándose entre Anna y el espejo. Todo era un caos, gritos, susurros, destellos de luz. Anna, haciendo acopio de fuerza de voluntad, arrojó el diario contra el espejo. El cristal se quebró y una luz cegadora irrumpió en el interior. La habitación se estremeció, las paredes empezaron a derrumbarse y las sombras se arremolinaron en un torbellino desenfrenado. En el último momento, oyó una voz, la suya, pero al mismo tiempo la de otra persona. «Recuerda quién eres. No dejes que el circo te robe el alma». El mundo estalló en aplausos que parecieron una despedida. Todo se derrumbaba. El tejido de la realidad, como la vieja tienda, se agrietaba por las costuras. Anna, ahogada en nubes de polvo y luz, salió, corriendo de la habitación con el espejo. Tras ella, como en una pesadilla, las sombras se arremolinaban, se extendían, se fundían, susurrando algo que no podía distinguir, pero que sentía con cada célula. «No me sueltes, no me sueltes». El chico, apretándole la mano, la arrastró por el pasillo, que ahora parecía interminable, como una serpiente enroscada. A lo lejos, aún se oían aplausos, pero ya no sonaban como humanos, sonaban como aullidos, llantos, desesperación. Salieron corriendo a los bastidores. Allí, todo era diferente. El vestuario colgaba en perchas, pero la tela se había podrido. Los espejos del camerino estaban cubiertos de telarañas y los reflejos en ellos eran extraños. En cada uno se vislumbraban los rostros de los espectadores desaparecidos, los actores, incluso el chico. Anna se miró en el espejo y vio cómo sus propios rasgos cambiaban por un instante, envejecían, sus ojos se oscurecían y sus labios se curvaban en una sonrisa cansada y extraña. Retrocedió, con el corazón encogido. «Rápido», susurró el niño, «antes de que el circo se reúna». Se adentraron en un pasillo lateral, cuyas paredes estaban cubiertas de carteles amarillentos. En uno de ellos estaba la fecha de 1947 y debajo el rostro familiar del director de circo, Arkady. Sus ojos, incluso en la fotografía, reflejaban miedo y culpa. Bajo el cartel había una vieja puerta, tras la cual, según el diario, se guardaba toda la verdad. Anna empujó la puerta. Dentro había una pequeña oficina llena de papeles, carteles y accesorios. Sobre el escritorio había una agenda encuadernada en cuero, desgastada, con letras descoloridas. La cogió y hojeó algunas páginas. La letra era nerviosa, las líneas estaban desordenadas. No sabía en qué me estaba metiendo. El desconocido prometió. El circo viviría para siempre si accedía. Pensé que era una broma, una treta desesperada, pero después de esa noche todo cambió. Los artistas dejaron de envejecer. Los espectáculos se convirtieron en un sueño y una pesadilla. Cada vez que el público desaparece, nos debilitamos y el circo se fortalece. Intenté detenerlo, pero no pude. Soy un prisionero como todos. Ellos. Anna siguió hojeando las páginas. En los márgenes había garabatos, diagramas, símbolos extraños. Una página estaba arrancada. En el reverso de otra había un dibujo. Un espejo enorme, grietas en el cristal y la leyenda. «Rómpelo y liberarás a todos». En ese momento se oyó un estruendo tras la pared. Alguien o algo se acercaba. El chico corrió hacia la puerta, pero ésta se cerró sola y el cerrojo hizo clic,
como si los encerrara para siempre. La habitación se enfrió. La llama de la lámpara empezó a parpadear. Las sombras en las paredes se movieron. Un susurro llegó desde un rincón, primero silencioso, luego más fuerte. Una silueta emergió de las sombras. El director del circo, Arkady, pero no una persona viva, sino un fantasma, con el rostro deformado por el dolor. Encontraste el diario. Su voz sonó apagada, como si viniera del agua. Pero no entiendes lo que realmente está pasando. Ana apretó el diario con más fuerza. Sé que hiciste un trato. Sé que el espejo es la clave. El fantasma meneó la cabeza. No es solo un espejo. Somos nosotros, nuestros miedos, nuestros deseos, nuestros pecados. Todo lo que intentamos ocultar ahora vive en el circo. Mientras alguien crea en milagros, mientras alguien tenga miedo de desaparecer, el circo volverá. El niño se acurrucó junto a Ana. ¿Cómo salimos? Arkady lo miró con tal anhelo que incluso el corazón de Ana se hundió. No pude, susurró. Pero tú sí. Simplemente no te mires al espejo demasiado tiempo. Te mostrará lo que más temes. Solo si recuerdas quién eres. Solo si no dejas que el miedo te gane, podrás superarlo. En ese momento, las paredes temblaron. Cayó polvo del techo y la lámpara se apagó. Se oyó un aullido tras la puerta. Los artistas y las sombras, que presentían que alguien intentaba escapar de su mundo. Ana agarró al niño de la mano y guardó el diario en su bolsillo. Vamos, tenemos que llegar a tiempo. Salieron de la oficina a toda prisa. El pasillo parecía interminable, como un laberinto. Las sombras se deslizaban por las paredes, susurrando: «Quieto, quieto». En algún lugar, más adelante, una luz titilaba. Un reflejo. Una luz que los llamaba. Ana y el niño corrieron hacia él. Tras la puerta contigua había un escenario. El público permanecía sentado como antes, pero ahora sus rostros estaban vacíos, como máscaras. Había un espejo en la arena, enorme, con un marco tallado. Las grietas del cristal brillaban con una luz fantasmal. El mago estaba cerca, con los ojos desorbitados. «No te vas», susurró. «El espectáculo debe continuar». El chico se abalanzó sobre él, distrayendo al mago. Ana se acercó al espejo. En el reflejo se vio, cansada, asustada, pero viva. Detrás de ella estaban los espectadores desaparecidos, los actores, Arkady. Todos la miraban, esperando. El espejo se empañó. Escenas de su vida aparecieron en él. Infancia, miedos, errores, momentos de soledad. Se le encogió el corazón y se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero recordó las palabras de Arkady. «Recuerda quién eres». Apretó el puño y golpeó el cristal. Este se quebró, la luz brilló y la habitación se llenó de gritos. En ese momento, el mago corrió hacia ella, pero el chico se interpuso entre ellos. «¡Corre!», gritó. Ana lo golpeó de nuevo. El espejo se rompió en miles de pedazos y cada uno de ellos reflejó un rostro. El suyo, el del chico, el de Arkady, el de todos los cautivos del circo. El viento arreció en la sala, las sombras comenzaron a arremolinarse, el público desapareció uno tras otro, disolviéndose en el aire. El chico agarró la mano de Ana y corrieron hacia la salida. La cúpula de la tienda empezó a derrumbarse, la tela rayada se desplomó como agua. Alrededor había luz, gritos, aplausos, que ahora parecían una despedida. Salieron corriendo. El páramo estaba en silencio. Solo jirones de niebla cubrían el suelo. La tienda había desaparecido. Solo quedaba una mancha quemada, un viejo diario en la mano de Ana y un niño que la miraba con gratitud y una ligera tristeza. «Nos salvaste», susurró. «Pero el circo volverá si alguien vuelve a creer en milagros y a tener miedo». Ana asintió, aferrando el diario. Sintió un vacío en el pecho y un extraño alivio. A lo lejos,
Se oían los primeros sonidos del amanecer. La ciudad despertaba, sin percatarse de que alguien había vuelto a vencer la ilusión esa noche. El amanecer en el páramo era anormalmente silencioso. El aire húmedo temblaba, como si la ciudad misma no creyera que todo había terminado. Ana permanecía de pie al borde de la carpa desaparecida, aferrando el diario del director en la palma de la mano. La única evidencia material de la pesadilla. El chico a su lado guardaba silencio, con la mirada adulta, como quien ha visto demasiado. El mundo a su alrededor parecía desvanecido, como si el circo se hubiera llevado consigo algunos de los colores y sonidos, pero la ilusión no se rindió. A lo lejos, entre los jirones de niebla, una silueta rayada brilló por un instante, y Ana sintió que todo en su interior se encogía. Sabía que la maldición no había desaparecido, solo se escondía. Mientras alguien recordara o buscara un milagro, el circo siempre podría regresar. Se alejaron del páramo, pero la ciudad los recibió con indiferencia. Nadie recordaba el espectáculo nocturno, las personas desaparecidas, los extraños sonidos del exterior. Los periódicos hablaban del tiempo y los atascos, y los camiones de cemento ya estaban aparcados en el terreno del circo. Iban a construir un nuevo centro comercial allí. Ana intentó hablar con su vecina, pero ésta solo sonrió distraídamente. ¿Qué circo? Seguro que has confundido algo. El niño desapareció tan repentinamente como había aparecido. Al mirar atrás, Ana solo vio una calle vacía y una sombra que se colaba en un callejón. Se quedó sola, con un diario, recuerdos y la pesada sensación de que la historia no había terminado. Al anochecer, cuando la ciudad se sumía en su bullicio habitual, volvió a abrir el diario. Las páginas estaban llenas de una mano temblorosa. Los veo en mis sueños. Me llaman de vuelta. Me prometen perdón si revivo el circo. Pero no puedo. Tengo que advertir a los demás. En las últimas páginas había un diagrama. Entre bastidores, camerinos, un pasadizo secreto que conducía a un espejo. Ana recorrió el papel con el dedo, recordando cada paso, cada recodo de aquel laberinto. Fragmentos de frases, fragmentos de voces ajenas destellaron en su mente. No te mires al espejo. No te olvides de ti misma. Esa noche soñó con el circo. Caminó de nuevo por los pasillos. Oyó aplausos. Vio los rostros de los desaparecidos. El espejo estaba en el centro de la arena. Las grietas del cristal brillaban con la luz de la luna. En el reflejo no estaba ella, sino una niña con ojos asustados. Ana intentó alcanzarla, pero el cristal se volvió cada vez más grueso, y tras ella oyó la voz del mago. El espectáculo continúa, aunque nadie esté mirando. Al despertar, se dio cuenta de que el espejo no estaba destruido. Había sobrevivido, escondido en algún lugar más allá de los límites de la realidad, justo donde el circo esperaba su momento. El diario se convirtió no solo en un recordatorio para ella, sino también en un mapa, un hilo conductor que la conducía a la esencia misma de la ilusión. En los días siguientes, Ana intentó llevar una vida normal. Trabajaba, se reunía con amigos, escribía notas para el periódico, pero todo parecía falso, como un decorado. A veces se veía reflejada en el escaparate de una tienda y por un instante veía una sombra rayada detrás de ella, oía risas lejanas, sentía un escalofrío en la piel. Una tarde, al volver a casa, vio un viejo cartel en la pared de la entrada. Solo hoy, el magnífico ilusionista Arcadi y su inmortal compañía. El cartel estaba fresco, como recién pegado. Su corazón empezó a latir más rápido. Arrancó el papel, pero debajo había otro, y otro, como si la ciudad misma no quisiera desprenderse de los recuerdos. Ana se dio cuenta de que si no encontraba y destruía el espejo de una vez por todas, todo volvería a empezar. Tomó una linterna, un diario, y fue al solar.
La noche cayó rápidamente. La niebla se extendió por el suelo, y entre los bloques de hormigón y los escombros de la construcción apareció una silueta apenas perceptible: la entrada al viejo sótano, que antes formaba parte del backstage del circo. Olía a humedad y polvo dentro. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, y una tenue luz parpadeaba en el fondo del pasillo. Anna caminaba, apoyándose en el diagrama del diario. Cada paso resonaba. Las siluetas de los artistas parecían aparecer en la oscuridad, sus susurros enredados en el cabello. Al final del pasillo había una puerta enorme. Tras ella, como antes, había un espejo. Ahora estaba cubierto por una maraña de grietas, pero el reflejo seguía vivo. En él, Anna no solo se veía a sí misma, sino también al niño, a Arkady y a todos los que habían caído en la trampa del circo. El mago estaba cerca, con el rostro pálido y los ojos sin fondo. «Has vuelto», dijo. «El circo no deja escapar a los suyos». Anna levantó el diario como escudo. «Vine a terminar esto». En el reflejo, el espejo empezó a nublarse, las grietas se ensancharon y una luz brotó de ellas, insoportablemente brillante, cortando la vista. En ese instante lo recordó todo. Miedo, desesperación, esperanza, los rostros de los desaparecidos. Se le encogió el corazón, pero no apartó la mirada. «No me llevarás», dijo ella, y su voz era firme. Un destello, y el espejo se hizo añicos. El viento se levantó. Las sombras se arremolinaron, desapareciendo una tras otra. El mago desapareció, disuelto en el aire, dejando solo un leve olor a humo de incienso. Anna salió. El páramo estaba vacío. Solo la luna se reflejaba en los charcos y a lo lejos oía risas lejanas, casi inaudibles. El diario que sostenía se sentía más ligero. Las páginas palidecían, como si todo lo escrito perteneciera al pasado. Ella lo sabía. La lucha había terminado, pero el recuerdo del circo la acompañaría para siempre. Las ilusiones no mueren. Esperan su momento para volver en los sueños, los miedos y la esperanza de un milagro. El páramo recibió a Anna con un aliento gélido. El viento se deslizaba entre las losas de hormigón, arrastrando jirones de niebla y restos de viejos carteles que se aferraban a las vallas oxidadas como fantasmas del pasado. En ese lugar, el tiempo no avanzaba, sino que giraba, devolviéndolo todo al instante en que sonaron los primeros aplausos bajo la carpa a rayas. Anna se encontraba en la frontera entre la luz y la sombra, aferrada al diario del director. Todo en su interior estaba atado. El miedo y la determinación se entrelazaban en un nudo apretado. Sabía que si no terminaba lo que había empezado ahora, el circo volvería y las desapariciones se convertirían en una eternidad para las nuevas víctimas. La noche era densa como la melaza. Cada paso resonaba en el vacío, y parecía como si alguien la siguiera, apenas audible sobre la tierra húmeda. Pero cuando Anna se giró, solo vio su propia sombra, alargada y temblorosa, como la de una muñeca olvidada en el escenario. En las profundidades del páramo, donde recientemente había estado la tienda, ahora había un cráter, como si la tierra se hubiera tragado todo lo que no debería existir. Pero en el centro, entre los escombros, se alzaba un espejo. Estaba cubierto de polvo y telarañas, pero el cristal brillaba desde dentro, atrayente y aterrador a la vez. Anna se acercó. En el reflejo, además de ella misma, vio a un niño. Estaba de pie a lo lejos, con la mirada llena de anhelo y esperanza. Tras él, aparecieron siluetas de artistas, espectadores, todos aquellos que habían desaparecido durante una actuación. Sus labios se movían, pero no se oía ningún sonido, solo un grito silencioso, congelado en el cristal. En ese momento, el mago emergió de entre las sombras. Su rostro estaba distorsionado, sus ojos brillaban con una luz febril,
y su voz sonaba como el crujido de páginas secas. ¿Crees que es así de simple? ¿Crees que es posible destruir algo construido sobre el miedo y la fe durante décadas? Las ilusiones nunca mueren. Viven en todo aquel que alguna vez ha creído en un milagro. Dio un paso al frente, y el espejo se estremeció como si una llama se hubiera encendido. Las escenas comenzaron a girar en el reflejo. Números que se desvanecían, aplausos, rostros distorsionados por el horror y el deleite. Ana sintió que su conciencia se retraía, como si ella misma formara parte de este espectáculo interminable. Las palabras del diario brillaron en su mente. Derrótalo y liberarás a todos. Recogió la piedra que yacía a sus pies y golpeó el cristal con todas sus fuerzas. El espejo se quebró, pero no se rompió. Una luz, espesa y pegajosa como la miel, fluyó de las grietas y las sombras comenzaron a surgir. El niño gritó. Por primera vez en mucho tiempo se escuchó su voz. ¡Más! «No te rindas», Ana golpeó de nuevo. Esta vez el espejo crujió como si estuviera vivo, y el cristal se rompió en una maraña de grietas. Un torbellino estalló desde adentro. Gritos, risas, aplausos, todo mezclado en un rugido ensordecedor. Las sombras de los artistas, los espectadores, los niños desaparecidos irrumpieron, girando alrededor de Ana, quemándole la piel con un aliento gélido. El mago corrió hacia ella, pero el chico se interpuso entre ellos. Con su pequeño cuerpo, lleno de determinación, levantó la mano y el mago retrocedió, como si una fuerza invisible lo hubiera empujado de vuelta al espejo. «No te la vas a llevar», dijo el chico. Se acabó el espectáculo. Ana, reuniendo las fuerzas que le quedaban, asestó el golpe final. El espejo explotó con luz, y los fragmentos se esparcieron por el páramo, disolviéndose en el aire. En ese instante, todo a su alrededor se congeló. Las sombras desaparecieron, los aplausos se apagaron, y en el lugar del espejo solo quedó un charco donde se reflejaba la luna. El páramo estaba vacío. Ni una carpa, ni artistas, ni un chico. Solo Ana permanecía de pie en medio de la noche, aferrada al diario, que ahora estaba vacío. Las páginas se habían vuelto blancas. Las palabras habían desaparecido, como si nunca hubieran existido. Una extraña calma se extendía por su pecho. Sabía que muchos no regresarían. Algunas almas permanecían para siempre en el mundo de las ilusiones, pero la mayoría eran libres. A lo lejos, en las ventanas de las casas, se encendían luces y parecía que la ciudad despertaba de una larga pesadilla. Ana miró al cielo. Las estrellas brillaban como en su infancia. Sonrió entre lágrimas. La desaparición había terminado, pero el recuerdo del circo permanecería con ella para siempre. En ese momento, un viento suave sopló a través del desierto y se escuchó un aplauso lejano, casi inaudible. El último aplauso en honor a aquellos que lograron escapar de la trampa de las ilusiones. La ciudad recibió el amanecer en silencio, como si ella misma no creyera que la noche finalmente la hubiera dejado ir. Ana se encontraba en el páramo, donde apenas ayer reinaba un circo fantasmal, y sintió que el miedo se disipaba lentamente en su pecho. El aire era limpio, transparente, y solo una ligera capa de escarcha sobre la hierba nos recordaba que allí, entre los mundos, se había desarrollado un espectáculo sin igual. Los primeros rayos del sol iluminaron un círculo en el suelo, rastro apenas perceptible de la tienda desaparecida. En el centro yacía un único objeto, un fragmento de espejo, que brillaba con todos los colores del arco iris. Ana lo recogió, y por un instante, su reflejo brilló en el cristal. Cansado pero libre, con una mirada en la que ya no había miedo ni duda. De repente, una ola azotó el páramo, no de viento, sino de algo más, como si la memoria misma hubiera suspirado de alivio. Por un instante creyó oír risas infantiles, el repique de campanas,
aplausos lejanos. Pero todo esto se disolvió, dejando solo silencio. Ana caminaba lentamente por la calle. La ciudad despertaba, las ventanas se abrían, alguien paseaba a un perro, los niños corrían a la escuela. Nadie recordaba el circo, nadie hablaba de los desaparecidos, como si nunca hubieran existido. Ni siquiera en los periódicos había una sola línea sobre la extraña función, ni una foto de la carpa, ni una sola pista sobre las desapariciones. Todo había desaparecido, como un sueño al amanecer. En la redacción la recibieron como siempre. Sus compañeros comentaban las noticias, reían, discutían por nimiedades. Ana se sentó en su escritorio y abrió el ordenador mecánicamente. En la pantalla había una hoja en blanco, un documento vacío. Intentó escribir sobre lo sucedido, pero las palabras no formaban frases y le temblaban los dedos. Solo quedaba un fragmento de espejo en el bolsillo y el peso de los recuerdos. Al anochecer, cuando la ciudad se sumió de nuevo en el crepúsculo, salió al balcón. A lo lejos, tras los tejados de las casas, una cúpula rayada brilló un instante, pero luego desapareció como un espejismo. Ana sonrió. Ahora sabía que el circo no era un lugar, sino un recuerdo, no una carpa, sino miedo y esperanza, presentes en todo aquel que alguna vez ha creído en un milagro. Esa misma noche, un niño se le acercó, el mismo que la había guiado en el mundo de las ilusiones. Parecía diferente, un niño normal, con mochila y flequillo despeinado, pero la sabiduría aún brillaba en sus ojos. «Gracias», dijo en voz baja. «Nos liberaste. ¿Te acuerdas?», preguntó Ana. Él meneó la cabeza. «Casi nada. Pero a veces sueño con luces, música y alguien que me llama. Ya no tengo miedo». Ana le entregó un trozo de espejo. «Guárdalo para ti. Que te recuerde que las ilusiones no dan miedo si recuerdas quién eres». El niño sonrió y desapareció entre la multitud. Esa noche soñó con un circo. Pero esta vez no había miedo ni dolor. La cúpula se iluminó, los artistas reían, el público aplaudía, se quedó en la arena, miró sus miedos a los ojos, y estos desaparecieron, disolviéndose en aplausos. Cuando Ana despertó, se dio cuenta de que era libre. El circo había terminado, pero el poder permanecía. El poder de recordar, el poder de no sucumbir a las ilusiones, el poder de ser uno mismo. A veces, en las horas más tranquilas, aún podía oír aplausos en el vacío, pero ahora lo sabía. No era una llamada, sino una despedida. El espectáculo había terminado. El mundo se había vuelto un poco más brillante, y si alguna vez vuelve a aparecer una tienda de campaña rayada en el desierto, seguramente alguien encontrará el coraje para atravesar la ilusión y regresar.